Continúa con nosotros en 21 Noticias y una realidad que se vive en Latinoamérica desde mediados del siglo pasado es la desaparición forzada. Este tema se aborda en la obra Umbra, pero de una forma poco lúdica. ¿Es esto posible? Para explicar esta puesta en escena nos acompaña el día de hoy Gabriela Román. Ella es directora y actriz de esta obra. Bienvenida, Gabriela. Umbra, una obra teatral que se presenta en el Centro Cultural del Bosque y que, bueno, es un repaso por la historia del siglo XX hasta nuestros días en Latinoamérica, en México, en todo el mundo. Sí, así es. Justamente hablamos sobre la desaparición, digo un poco la forzada, y hablamos en general de distintas formas de desaparición que han sucedido, como decías, en el siglo XX hasta nuestros días. Muy bien, cuéntanos, tú eres actriz en esta obra, sí. También la diriges y además escribiste, ¿no? Es una obra tuya. Sí, sí, sí. Justo Eres la escribí, dramaturga. Dirigí y actúo un poco como a título personal, porque me parecía importante hablar como desde la perspectiva propia, ¿no? De como ciudadana mexicana joven. Pero le das un tratamiento poco ortodoxo, dirían algunos, al tema de las desapariciones. Más es la segunda vez que se presenta esta obra. Me dices que era un poco más juguetona la vez pasada, que era incluso una obra que tenía mucho humor negro, que has ido eliminando con el paso de las puestas en escenas. Platícanos un poco acerca de esto. Sí, pues hemos trabajado un poco esa parte porque pensábamos que habían personas, sobre todo adultos, que les costaba un poquito todavía de trabajo tratar ese tipo de temas desde una perspectiva que no fuera tan seria. Para nosotros era importante trabajarlo desde distintos ángulos, justo porque trabajábamos para adolescentes, pero hemos ido trabajando eso para, sobre todo, poner el acento más en la parte de recordar a esas personas y de estar en comunidad, ¿no? Participando de esa memoria. Es una obra de teatro que está dirigida a los jóvenes y a los no tan jóvenes. ¿Cuál es la intención acerca del tema de las desapariciones forzadas en esta puesta en escena? ¿A qué apela? Pues apelamos mucho a que exista la conciencia de que es una problemática que ha estado presente, sobre todo en Latinoamérica, desde los años 50 hasta el presente, y pensar que desgraciadamente esas desapariciones también afectan mucho a jóvenes entre los 15 y los 29 años, que es un grupo bastante afectado, y sobre todo nos interesa acentuar la idea de que bueno, nosotros como sociedad podemos hacer que permanezcan sus nombres y sus historias presentes, ¿no? Te remites a la Segunda Guerra Mundial como inicio histórico de tu puesta en escena. ¿Por qué a la Segunda Guerra Mundial? Porque digamos que es cuando se oficializa la desaparición forzada como una estrategia del gobierno del gobierno de Hitler y todo esto, para desaparecer personas y controlar un poquito, ¿no? Y de ahí te cruzas el Océano Atlántico y llegas al sur de América. Platícanos un poco cómo se va dando la cronología de la obra. Sí, justamente empezamos en la Segunda Guerra Mundial y pasamos a las distintas dictaduras que hubo en toda Sudamérica, dictaduras militares donde hubo esta práctica de desaparición. Y ya de ahí pasamos un poco a los años 60, 50 en México, que bueno, no tuvimos una dictadura militar, pero que sí llegó a haber formas de desaparición, y hasta el presente, donde las cifras se han elevado. Cuéntanos un poco, ¿cuántos actores hay en escena en Umbra? Somos 3 actores, incluida yo, y estamos ahí. Y háblanos un poco acerca de cómo es el que le das el tratamiento, cuál es el tono con el que tú creas empatía con los jóvenes para que, bueno, salgan como lo hacen de tu obra de teatro, divertidos, contentos, porque es un público difícil, el público joven. Pues intentamos como muchísimos tonos, varias estrategias, desde un poco esta cuestión interactiva, digamos, lúdica con el público, hasta una cuestión más de, digamos, solemne y comunitaria, como de rememorar a los ausentes. ¿Existe una cuarta pared? Es decir, ¿el público va, se sienta y ve la obra o de alguna manera puede participar en ella? No, completamente abolimos la cuarta pared, tratamos justamente de interactuar con el público y todo el tiempo estamos en contacto directo con ellos, incluso participan en escena. ¿Participan? ¿Qué herramientas utilizas para que se dé esta participación? Pues tenemos por ahí un programa de concursos donde los participantes, que son los espectadores mismos, participan dentro de la dinámica, y bueno, al final, como es una idea de conmemorar a los otros, intentamos construir una fiesta, ¿no? Digamos, para mantener las memorias vivas. Entonces esa es la parte que dices que es juguetona de tu obra. Cuéntanos, ¿cuándo, dónde se presenta, cuáles son los costos? Sí, estamos sábados y domingos a las 12:30 en el Teatro El Granero, todos los sábados y domingos de abril. ¿Y el costo? El costo de los boletos cuestan 80 pesos y hay descuentos para estudiantes, maestros y la tercera edad.
en el Centro Cultural del Bosque, Avenida Reforma y Campo Marte. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Gabriela Román, actriz, directora de Umbra, una obra que hay que ver el fin de semana, podemos entender mucho mejor un tema que nos atañe sin duda a todos. Y ahora, Alejandra, regresamos contigo.